pero yo creo que sí que estaremos de acuerdo en que la película es The Batman, no es Bruce Wayne and the Batman, no es, es The Batman. Y luego, lo que dice Isra también es verdad. Quizá el mayor bache sobre el cual tiene que pasar esta película, eh, y salvando las distancias, del ejemplo que voy a poner, pero no sé si recordáis cuando, bueno, pues a la Fox le tocó, para no perder los derechos de los Cuatro Fantásticos, hacer un reboot, ¿no?, de la primera familia Marvelita, y salió lo que salió, ¿no? Sabéis que cada X tiempo los estudios están a punto de perder los derechos, normalmente a veces son periodos de 7 años. En este caso hemos visto a Batman en la Liga de la Justicia de Zack Snyder y demás, ¿no?, al encapuchado de Ben Affleck en este caso, así que no creo que fuese la cuestión, pero sí que es verdad que la gente se está volviendo un poco Loki and the Locker y satura un poco esto de tener tantas versiones, tantos universos de quirópteros diferentes y tantos hombres murciélagos distintos en un periodo de tiempo. Iba a decir en un lapso tan breve, pero en realidad, si nos ponemos a pensarlo, hace ya la friolera de 14 años del Caballero Oscuro, cuidadito, de Nolan. O sea que tampoco fue ayer, ¿no? Pero bueno, luego tuvimos el regreso del Caballero Oscuro, hemos tenido a Ben Affleck, Batfleck, etcétera, etcétera. Yo a eso lo Pero llamo marvelización, Raúl, sí. del origen, ¿no? Porque es verdad que ya lo hicieron con el primer Hulk, ¿no?, Ujú. el universo cinematográfico, y lo volvieron a hacer con Spider-Man cuando entró con Homecoming, que por suerte pues no nos volvieron a contar. Tú imagínate, yo lo decía, yo me pego un tiro si vuelvo a ver la muerte de Martha Wayne, las perlas rodando por el callejón, etcétera, El etcétera. dichoso murciélago rompiendo la ventana, entrando Por por la ejemplo. balconera, etcétera, etcétera. Sobre eso voy a comentar que, por ejemplo, a mí me estaba doliendo mucho que, es verdad lo que dices tú, a mí me gusta el cambio de tono o el cambio de género hacia esos Detective Comics porras, que es lo que es DC, ¿no? Ahí hemos tenido siempre pues a ese gran detective que es el hombre murciélago, y que se vire hacia ese género o ese tono más detectivesco, tampoco lo voy a llamar género, sí me gusta mucho. Digo que me duele que la gente lo estaba comparando con un thriller más puro, con Seven, con cosas así. Yo fíjate que yo no creo que llegue a ese punto, pero sí me gusta sobre todo que funciona incluso como buddy movie por esa relación que hay en este caso entre el teniente Gordon, que, bueno, Jeffrey Wright muy guay ahí, ¿no?, haciendo una versión de Gordon al uso, pero muy de colegueo con Batman. Que ahora lo comentaremos, es otra cuestión de este Batman que me parece muy interesante y muy distinta a iteraciones anteriores, y es que siempre hemos visto a Batman, sobre todo en las películas de Nolan, ¿no?, como moviéndose más entre las sombras, actuando un poquito más Black Ops, y aquí Batman es de Batman, es que le podrías quitar la máscara y sería un personaje más, o un detective de cine noir, de novela negra, que está interactuando con esas cloacas de Gotham, ¿no? Pues entra en una discoteca, va por la calle, se junta con los detectives, ¿no?, con la policía de Gotham, como si fuese uno más, un poco apestado, pero uno más. Y ese tipo de interacción con su entorno tampoco lo habíamos visto así. Fíjate, yo creo que desde el Batman campi de los 60, ¿no?, donde Batman, pues oye, era un tipo más que llegaba allí y ¡hola! ¿Qué pasa? Gordon, ¿cómo está la cosa? Eh, Ese tipo de giros me ha gustado. Otra cuestión, la gente hablaba de esta película como, ahora que has mencionado más o menos por dónde va la trama, una película hipercompleja, totalmente equidistante de lo que son las tramas del MCU, y a mí no me lo ha parecido para nada, pero es una película súper lineal en ese sentido, de presentación de un enigma tras otro, de avanzando en el desarrollo de los personajes, muy bien, que en esas 3 horas que a mí no se me hicieron pesadas, ¿eh? Yo creo que The Batman plantea el ritmo y el tono en el que va a funcionar desde un principio, y bueno, te haces a él y aprovecha ese, bueno, pues ese tiempo tan extenso para desarrollar todo lo que tiene que desarrollar a los personajes, así que me parece que bien. Lo de la complejidad de la trama, pues para nada. Y luego, lo que dices tú, Raúl, tiene un tono muy comiquero, que eso sí me gusta mucho, y ahonda en temas que hemos visto en el Tribunal de los Búhos, por ejemplo, ¿no? Pues devolviéndonos o replanteándose el papel de los Wayne en la sociedad gotamita. A mí me gusta mucho también la gente ha hecho mucha referencia a los juegos de la saga Arkham, ¿no?, por ejemplo.
Es verdad que el tono que le ha dado Matt Reeves a Gotham para mí es maravilloso, es espectacular. Es la Sí. Gotham quizá más cercana a la saga Visualmente, Arkham. Sí, yo creo que que hacía falta, visualmente ¿no? está extraído de ahí. En particular, el personaje de Catwoman, cómo se Sí. mueve, esa agilidad que tiene, yo creo que está plasmada directamente de los videojuegos y luego pues también la estética de muchos acompañantes de villano, pues también recuerda mucho a la saga de Rocksteady. Y a ese, sí, a ese, ¿verdad? El entorno, todo. Yo lo digo esto porque es verdad que a mí la Gotham, por ejemplo, de Nolan, me parecía tan agnóstica, tan neoyorquina, le faltaba. Estamos hablando de ciudad gótica, señores. O sea, ¿dónde está el elemento gótico ahí, no? Y esta Gotham, pues sí, aparte de que Matt Reeves juega siempre con la noche, la lluvia y demás, que también, pues oye. Pero iba a decir que aparte de la saga Arkham, a mí me parece que muy inteligentemente juega con aspectos que trata otro videojuego de El Hombre Murciélago, como es el juego de Batman de Telltale, que va también a toda esa parte de, oye, ¿quién era la familia Wayne? ¿Qué hicieron en el pasado? Estaban relacionados quizá con los gángsters y con los bajos fondos de Gotham. Son misterios que yo creo que al final son parte de la debilidad y de la humanidad de Bruce Wayne, ¿no? Porque cuando parece que nos enfrentamos a los superhéroes de DC, parecen tan semidioses, siempre lo hemos dicho, tan invulnerables, tan poderosos, que es difícil sacarle cuestiones humanas que al final hagan interesante a los personajes. Quizá en Man of Steel lo lograron un poco, quizá humanizaron demasiado a este Superman. El Batman de Affleck lo intentaron, pues llevándonos a ese Batman quizá de sus últimos momentos, un poco más viejuner y más machacado pues, por la pérdida de Robin, entre otras cosas y demás. Y aquí, pues yo creo que han ahondado en ese pasado que el propio Bruce Wayne desconoce, ¿no? De su familia. ¿Habrá estado este Batman luchando, por lo menos estos 2 años que ha sido Batman, contra una ilusión, ¿no? O por una ilusión, porque él les dice que es venganza, pero está vengando algo que realmente no es lo que fue. Yo lo que he dicho, yo creo que siembra las mimbres desde el principio. La película marca un ritmo, marca un tono, arranca con ese maravilloso recurso de la voz en off que a Marta Catalán tanto le gusta, ¿no? Pero que yo creo que lo hace muy bien en el sentido de que es una traslación muy comiquera. Yo, según estaba viendo el principio de la película, ya me estaba imaginando cuadros de diálogos, de monólogos interiores, ¿no? Del personaje, de Batman, diciendo, llevo 2 años en esta ciudad, bla, bla, bla. Pero ya desde el principio marca ese tono pausado, de recrearse, ¿no? En determinados elementos, preciosista, con esa fotografía tan currada y demás. Y yo creo que el hecho de que no haya una variación de ritmo hace que para mí la película no tenga altibajos. Hay otras películas que empiezan muy fuerte y de repente tienen un, digamos, punto de giro, un primer punto de giro que es muy impactante, pero entra en una segunda fase de la película a lo mejor mucho más lenta y luego, me suele pasar con Marvel, ¿no? Luego veo normalmente el segundo punto de giro y el epílogo, ¿no? El arranque que se pegan de la última media hora épica. Aquí no ocurre, aquí la película se mantiene pues a un ritmo muy constante y a mí eso hizo que no me pareciese una película lenta, o por lo menos no sintiese dolor y altibajos. Te diría que no tiene muchísimas escenas de acción, pero que las 4 o 5 que tiene están rozando la perfección cinematográfica. Tiene una escena de persecución en automóviles que es espectacular, ¿verdad, Raúl? Cómo está rodada, el ritmo trepidante, el montaje de sonido. Ya veréis cómo The Batman va a estar ahí con los Oscars del año que viene, en varias cuestiones técnicas seguramente. Fíjate, tiene peleas que, como decía Raúl, Batman es un tanque, o sea, no es el mayor experto en artes marciales del mundo, como puede serlo en los cómics o a lo mejor en las películas de Nolan, con esa formación que tiene al principio, pero es un tanque, o sea, es un tío que aguanta, es como Homer, que gana por aguante, pero están muy bien rodadas. Tiene una escena en concreto que es en total oscuridad, y de esto que ves la batalla un poco a flashazos, ¿no? A relámpagos de luz, y es fotográficamente muy bonita. Tiene poca acción, quizá, pero muy bien repartida y sobre todo eficientemente y maravillosamente rodada. Y luego la primera pregunta,
que si se hace aburrida o que si puede ser para el público en general. Yo creo que precisamente está muy rodada para el público en general. Y luego, en segundo plano, muy pensada para deleitar a los fans del Hombre Murciélago, que tenemos mucha tralla de Hombre Murciélago en los últimos 15 años y que en lugar de aburrirnos, yo por lo menos disfruté de esos pequeños nuevos detalles que han incorporado. Yo ríete, pero he echado de menos un poco más, ya que teníamos a Andy Serkis ahí como el nuevo Alfred, después de Jeremy Irons y después de Michael Caine, jolín, pero creo que brilla en el 2 o 3 momentitos que tiene, pero es una pena de Alfred, ¿no? Que no lo exploten un poquito más, siendo también Sí. uno de los elementos principales al final de... Y tenemos a Dory, esa señora que está ahí en la casa. Ujú. Que dicho lo cual, y lanzo así, esta es una de mis mayores críticas, pero a lo mejor estoy muy equivocado y sin embargo no he leído nada al respecto. Diría que The Batman no pasa el test de Bechdel, y Tony seguro de lo que, que sabe de lo que estoy hablando, pero Sí, quitando a Zoe Kravitz, qué poca representación femenina, que lo entiendo, que quizás no existan los personajes, ¿no? O no los hayan querido integrar, pero además tengo mis aqueles con en esta Catwoman en el sentido de que en determinados aspectos, pese a ser una guerrera, una mujer independiente y demás, no deja de ser una damisela en apuros. Y a mí eso me dolió bastante. Fíjate, yo esperaba una Catwoman mucho más capaz, ¿no? de gestionar sus andanzas por sí misma y al final siempre parece que, aunque ella emprende sus gestas, acaba siempre en los brazos de Batman y eso me da porrasca. Paul Dano muy bien, sé que hay gente que le adora mucho, Jeffrey Wright, lo que os decía antes, y me sorprendió para bien John Turturro, que yo no le veía en ningún momento como Falcone, y creo que crea su propia versión de Falcone que funciona muy bien también, sobre todo porque Falcone y la versión del pingüino que tenemos aquí de Oswald Cobblepot son muy similares, ¿no? El Falcone, por ejemplo, que vemos en las pelis de Nolan, o el Falcone que se deja ver en algunos cómics, es bastante similar al rol que tiene aquí el pingüino. Entonces está muy bien que el Falcone de Turturro sea como... Se parece a Stan Lee. es otro rollo, ¿no? de personaje. Está muy bien. Y tiene incluso elementos cómicos. Estos dos, curiosamente, gángsters, son casi el único puntito cómico en algún momento de la película. Que esa es otra cuestión que la gente también... Es que, en el fondo hay que decirlo, Marvel ha hecho mucho daño al género superheroico. Y la gente espera cintas marvelitas en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que Matt Reeves tiene un toque propio, un estilo propio, además juega muy bien con cuestiones políticas, sociales y demás, como ya lo demostró en esas 2 últimas pelis de la trilogía de los simios. Y yo creo que este habría sido un Batman muy bonito si no tuviésemos el batiburrillo de Zack Snyder versus, Batman de Nolan, etcétera, etcétera. Una peli quizá que llega en un momento un poco malo. La película es de Batman, no es Bruce Wayne. Entonces claro, Bruce Wayne tiene muy poquita importancia en el fondo. Incluso, de hecho, yo diría, esta es mi teoría, a ver si Raúl la ratifica, pero yo diría que solo hay una escena, digamos, de peso en la que Bruce Wayne tiene importancia en la trama. Bruce Wayne como Bruce Wayne, pero yo diría que cuando es Bruce Wayne es cuando se pone la máscara. O sea, se pone la máscara de Bruce Wayne. Él es Batman todo el rato y en 2 o 3 ocasiones se pone la máscara de Bruce Wayne.